tal, amigo? Bienvenido a una emisión más de Conoce tu cuerpo de Ilumina. Mi nombre es Benji y como es costumbre te traigo un tema muy interesante que te hará comprender las causas por las que producimos lágrimas. Así es, en este episodio te traigo ¿por qué el cuerpo humano produce las lágrimas? ¡Quédate! Estoy segura de que todos hemos llorado alguna vez en la vida, pues desde los primeros instantes en los que llegamos al mundo nacemos llorando. Y seguramente lo vemos como algo tan normal. ¿Pero realmente te has preguntado de dónde vienen las lágrimas? Pues hoy es el momento para saberlo, y con ayuda de la información del oftalmólogo Luis Fernández Vega, comprenderemos algunas claves sobre este tema. Primeramente, me gustaría decirte que la lágrima es un componente en forma de líquido y muy importante para la estructura del ojo, cuya función principal es la protección de la superficie, es decir, limpiar y lubricar nuestros ojos. Estas se originan en las glándulas lagrimales, las cuales están situadas encima del globo ocular, justo aquí. Gracias a nuestros ojos podemos tener la visión del mundo que nos rodea y por supuesto tenemos que protegerlos. Llorar es muy fácil, unos lloran por tristeza y otros por dolor, hasta por gusto se pueden soltar lágrimas. Pero la pregunta aquí es, ¿de dónde vienen? Las lágrimas suelen aparecer por cambios de temperatura, cuerpos extraños y principalmente la razón más conocida, por motivaciones psíquicas, es decir, pensamientos que vienen a tu mente que causan distintas emociones, y nuestro cuerpo lo manifiesta por medio de estas pequeñas gotitas a través del lagrimal. Una vez dicho esto, te puedo contar que las lágrimas se clasifican en 3 tipos. Las primeras son las basales, es decir, las que nos ayudan a mantener húmedo el ojo y facilitan nuestro parpadeo. Las segundas son las lágrimas reflejas, las cuales mantienen nuestro ojo limpio de partículas extrañas. Y por último, las emocionales, que como la palabra misma lo dice, son aquellas que son causadas por los sentimientos como miedo, tristeza, alegría, estrés, entre otros. Pues ahí lo tienes, ahora ya sabes la razón por la que producimos las lágrimas y hasta los diferentes tipos que existen. Pero, ¿qué pensarán los niños al respecto? Vamos a ver. Lloramos cuando se nos muere un familiar, o una persona querida o un animal. Puede ser de alegría, como si fuera que te hacen una fiesta de cumpleaños y estás muy emocionada. Hay otro sector que es el de alegría. Cuando lloramos de alegría es cuando, por ejemplo, ganamos la lotería, ¿no? Lloramos porque cuando tenemos un sentimiento fuerte hacemos una actividad y esa actividad es llorar. Lloramos por 2 cosas. Una, el sentimiento triste. Por ejemplo, una vez yo perdí mi gata y lloré. Yo lloro por a veces cosas que nos regalan, que nunca jamás nos habían dado, o algo que perdimos y ya nunca nos van a regresar. A veces tienes tanta tristeza que lloras o tanta emoción que lloras. Y el otro sentimiento es de felicidad, por ejemplo, cuando te compran, por ejemplo, un animal, te pones muy feliz hasta que lloras. Siempre es interesante saber lo que piensan los niños como tú. Y a propósito de esto quiero decirte que no tiene nada de malo llorar, ya que las lágrimas nos ayudan a desahogarnos y expresar nuestros sentimientos. Nos ayudan a liberarnos de todo aquello que traemos dentro. Pero te has preguntado, ¿qué pasaría si no pudiéramos hacerlo? No producir lágrimas puede ser más grave para la salud de lo que piensas, pues cuando pasamos tanto tiempo utilizando dispositivos electrónicos, vemos directamente a la luz, el sol o vivimos en climas muy secos, podemos presentar el síntoma del ojo seco. Así que es mejor tratar de evitar estos malos hábitos. Ahora que ya hemos aprendido sobre las lágrimas, quiero aprovechar para decirte que también tenemos que saber que no hay que utilizar este proceso natural como excusa de chantajes o berrinches a nuestros padres, pues siempre será mejor expresar lo que sentimos con el diálogo y la mayor calma posible. Esto ha sido todo por hoy, espero que esta información haya sido de mucho aprendizaje para ti. Mi nombre es Benji y nos vemos en la próxima. ¡Woo! Mi nombre es Benji y como esto... Ni leyendo lo puedes hacer bien. Porque me gusta el agua. Ya. Ahora ya sabes la razón por la